Buenas tardes. Hoy estamos en este espacio que hemos escogido en Nutrición para Vivir Mejor para conversar sobre cómo construir una merienda escolar saludable. Vamos a dar un espacio de tiempo para ver si tenemos más conectadas de las personas que estaban interesadas en abordar el tema. Y de igual manera les invito a que pongan sus dudas y comentarios en el Facebook y en la medida de lo posible se irá dando respuesta a los comentarios que ustedes tengan sobre el tema o a las inquietudes que se produzcan. Vamos a dar un espacio de tiempo para dar chance a las personas a que se vayan conectando. Este es un tema de mucho interés, sobre todo ahorita que acabamos de iniciar este nuevo ciclo escolar y las meriendas son una de las temáticas que más interesa a las mamás, sobre todo porque sienten a veces como que se quedan sin opciones para poder ofrecerle a los niños. Vamos a estar conversando sobre cómo se debería construir esa merienda y cuáles serían como las opciones con las que podemos contar en casa para tratar de que esa merienda sea positiva para la salud del niño. En primera instancia, es importante que valoremos el entorno en el que el niño se desarrolla. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de escoger cuál es la merienda que vamos a enviar. Así como hay niños que se levantan muy cerca de las 7 de la mañana y tienen la escuela relativamente cerca de su casa, hay otros que les toca viajar más de una hora y se levantan demasiado temprano. Entonces lo primero que tenemos que tratar es de que el niño vaya desayunado a la escuela. Sin embargo, eso no siempre puede lograrse cuando nos tocan estos viajes en carro o en buseta o en bus que son extremadamente largos. Sobre todo con los niños pequeños cuesta muchísimo, ellos no quieren levantarse y no aceptan alimentación a horas tan tempranas. Lo segundo es pensar cuánto tiempo permanece el niño en la escuela. Los niños más pequeños en edad preescolar algunas veces permanecen solo cerca de 4 horas en el centro educativo y vuelven a la casa. Si eso es así y el niño ha salido desayunado, en realidad no necesitamos enviarle ninguna merienda porque él va a volver a casa a almorzar. Si el niño permanece un periodo de tiempo mucho más largo en la escuela, por ejemplo, aquellas que tienen jornada desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, no solamente vamos a requerir enviar merienda en algunas oportunidades, sino que también almuerzo e inclusive algún producto para la merienda de la tarde. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es ubicarnos en el contexto del niño y a partir de ese contexto, entonces poder hacer la decisión de qué es lo mejor que tenemos que mandar. Cuando hemos hecho revisiones de meriendas, nos encontramos a veces que la mamá les envía una cantidad de alimentos muy grande, en porciones muy grandes, porque como que siempre tiene un poco de temor de que el niño vaya a tener hambre. Entonces pensamos que la mamá lo coloca por si tiene más hambre, por si esto que le di de comer no le gustó, entonces tiene la otra opción, por si algo pasara con este alimento, tiene este otro alimento y en realidad nosotros debemos tomar la decisión de qué alimentos le enviamos al niño en la merienda y apegarnos a esos alimentos. Hemos encontrado meriendas, por ejemplo, con 2 paquetes de galletas o 2 o 3 opciones de jugo y muchas veces el niño lo que hace es abrir el jugo, da 2 tragos y bota el jugo. Y al final no estamos logrando el objetivo de la merienda. Una merienda
es un tiempo de comida muy pequeño que se hace entre dos tiempos de comida grande. Por eso idealmente el niño debería venir desayunado desde la casa y luego llegar a almorzar a su casa. Entonces, ¿qué podemos esperar para un niño que funciona en un horario hasta las 12 mediodía? Hay que averiguar porque si hay comedor escolar en la escuela, los niños pasan al comedor. Por lo tanto, la merienda debería ser sumamente sencilla. Por ejemplo, una fruta o por ejemplo una cajita de leche o un vasito de yogur y no necesita más porque él va a llegar a la casa a almorzar. Un niño que almuerza hasta las 2 de la tarde sí va a requerir una merienda más grande. Entonces acá podemos agregar algún otro alimento. Tratemos de no agregar tantos alimentos procesados tipo galletas porque muchas veces tienen cantidades de energía, de grasa y de azúcar muy altas y no nos estamos dando cuenta. Podemos, por ejemplo, colocar medios emparedados sencillos con muy poquita cantidad de aderezos. O podemos colocar, por ejemplo, una arepa pequeña o un panqueque pequeño o una tortilla con queso, cosas que sean sumamente sencillas. Lo otro muy importante es el consumo de líquidos. Los niños actualmente no consumen agua y nos hemos dado cuenta que mucho del azúcar que comen en el día proviene de los jugos procesados que ya sea adquieren en los alrededores de la escuela o dentro en la soda de la escuela o que traen desde sus casas dentro de sus meriendas. Una cajita de jugo procesado de tamaño regular, que más o menos es como una taza de líquido, contiene alrededor de 6 a 8 cucharaditas de azúcar. Y lo que un niño necesita durante todo el día o lo que se recomienda como máximo de azúcar para todo el día son alrededor de 8 cucharaditas. Es decir, que ese niño está comiéndose con ese jugo el azúcar máxima permitida para todo un día. Y un niño no tiene suficiente con un jugo. Entonces ellos empiezan a recurrir al consumo de bebidas altamente azucaradas para calmar su sed en vez de consumir agua. El resultado es que al final del día hemos sumado un montón de cucharaditas de azúcar innecesarias a la alimentación de nuestro niño. Entonces tenemos que tratar que las meriendas sean o una cajita de leche o bien sean una botella de agua. Ahora hay muchas opciones interesantes y bonitas, atractivas de botellas que podemos emplear para tratar de promover el consumo de agua, no solo en la merienda, sino durante el día. Pero una parte muy importante es que los niños aprenden por el ejemplo que ven en la casa. Desde pequeños podemos empezar a enseñarlos al consumo de líquido, pero no solo en la escuela, tenemos que consumirlo en casa y tienen que consumirlo los adultos de esa casa para que el niño vaya siguiendo ese ejemplo. De esa manera podemos tener meriendas que tienen menos densidad energética, es decir, no van a estar contribuyendo a que ese niño gane peso y que esté llena de lo que nosotros llamamos las calorías vacías, que son esas calorías que provienen del azúcar o de la grasa, pero que no aportan ningún otro nutriente a nuestro cuerpo. Entonces, tomando en cuenta todas estas aristas del tema, es que debemos construir la merienda. ¿Cuánto tiempo va a permanecer ese niño en la escuela? ¿Cuánto le toma llegar de la escuela hasta la casa para llegar a su hora de almuerzo? La edad que el niño tenga. No es lo mismo un niño de preescolar de 4 o 5 años que
un preadolescente que está en sexto grado de la escuela. Y los gustos y preferencias del niño, siempre que estos se mantengan dentro de los márgenes de la alimentación saludable. No hay que olvidar que los papás son los responsables de ofertar los alimentos que vayan a construir la salud del niño. Y los pongo en la merienda, pero también tengo que tener el ejemplo en la casa. Si yo consumo frutas, es más probable que mi hijo siga ese ejemplo de consumo de frutas y consuma la fruta de su merienda. Es importante que las porciones sean adecuadas para la edad. Como les mencionaba antes, hay personas que colocan hasta 2 paquetes de galletas o 3 opciones de jugo y eso no es adecuado para la edad. Algunas de las meriendas que hemos tenido la oportunidad de valorar en las diferentes prácticas dentro de los cursos casi son como del tamaño de un almuerzo y son niños muy pequeños cuando hablamos de preescolar, como para encontrarnos, por ejemplo, con meriendas de 400 o 500 calorías, cuando lo que el niño necesita de energía para todo el día son cerca de 1200 calorías. Entonces, de verdad tenemos que reflexionar sobre este tema, porque las cifras lanzan alrededor de un 30% de los niños escolares con exceso de peso. Eso es muy alto, es una tercera parte de la población que tenemos actualmente en Costa Rica con exceso de peso. Mire, fíjese, revise las etiquetas, valore el entorno del niño. Si el niño va al comedor de la escuela, tenga plena seguridad de que está recibiendo una buena cantidad de energía y de nutrientes en esa comida. No necesita enviarle más cosas de la casa. También dentro de lo que lamentablemente o con lo que nos hemos enfrentado es que los alimentos que nosotros catalogamos como no tan saludables o la comida un poco chatarra, a veces resulta mucho más accesible. Inclusive hemos visto algunos fritos estos que vienen empacados, que vienen en empaques dobles por 100 colones. Entonces a uno le resulta como atractivo y al niño cuando tiene plata le resulta atractivo sentir que por 100 colones está adquiriendo el doble del producto. Pero tenemos que hacer la reflexión de si eso que le estamos permitiendo consumir realmente vale la pena. ¿Qué estamos comprando cuando pagamos con esos 100 colones? ¿Estamos comprándonos un problema para el resto de la vida? Hay que reflexionar y hacerle reflexionar al niño. No vale que yo no le permita consumir eso en la merienda, pero en casa comemos ese tipo de alimentos de manera regular. Entonces tenemos que pensar que esta es la edad en que uno puede moldear los hábitos alimentarios del niño. Tengo que enseñarle a reflexionar sobre cuáles son los espacios para comer y cuáles son los mejores alimentos que puede tener para esos espacios. Y que si el espacio de la merienda tiene que ser un poquito más fuerte, porque la distancia entre el tiempo del desayuno y el almuerzo para él es muy largo, entonces, ¿qué alimento voy a colocar? No voy a colocar de estos fritos de maíz que vienen empacados, voy a seleccionar fruta, voy a seleccionar un emparedado, siempre cuidando que todos los contenidos sean bajitos en grasa y bajitos en azúcar. Si tienen alguna duda específica sobre el tema, este es el momento de hacer la pregunta para poder continuar y aclararles las dudas que tengan. Otra cosa importante que estoy recordando ahora que hemos también encontrado mucho en las prácticas con los estudiantes son los envases en los que los papás envían las meriendas a los chicos.
Si bien es cierto, cuidamos la calidad del alimento desde el punto de vista del contenido nutricional que tenga el alimento, también es necesario vigilar las prácticas de higiene o la inocuidad de ese alimento que enviamos en la merienda. Es necesario lavar esas loncheras, colocar frasquitos que se abran fácilmente para el niño, pero que se cierren apropiadamente y enseñar a hacerlo para evitar que se derrame dentro de la lonchera. Los frasquitos hay que lavarlos, esos recipientes hay que revisarles todas las orillas porque hay algunos que son sumamente atractivos, pero tienen demasiados pliegues y demasiadas piezas pequeñitas que impiden una apropiada limpieza del envase. Es necesario lavarlos con cepillitos adecuados, sobre todo las botellas cuando se colocan fresco, hay algunas de ellas que son muy difíciles de limpiar. Entonces tengo que revisar también que el implemento que voy a utilizar sea apropiado para el niño y sea atractivo, pero que pueda ser suficientemente higiénico y que me permita un fácil lavado para entonces cumplir no solo con la calidad desde el punto de vista del valor nutricional, sino que también tengamos calidad desde el punto de vista de la inocuidad. Resumiendo entonces el tema, primero revisar qué es el entorno del niño, cómo es ese entorno y si realmente el niño necesita o no necesita la merienda. Segundo, cuál es la edad de mi niño. Si es muy pequeño, las porciones tienen que ser muy pequeñas. Tercero, preferir agua sobre cualquier otra bebida y fomentar el consumo de agua no solamente para la merienda, sino también para el resto del día. Cuarto, puedo colocar una fruta, ojalá frutas variadas, no solamente frutas enteras, sino también frutas en trozo y ojalá de temporada, para que el niño tenga una variedad de sabores y de colores para probar. Y por último, si esa merienda tiene que ser un poquito más grande, puedo colocar o un vaso de leche o un yogur o un medio a un emparedado dependiendo el tamaño del niño. Puedo poner también algunos otros alimentos, pero siempre tomando en cuenta cuánto es lo que él necesita comer para evitar que estemos promoviendo que nuestro niño suba de peso. Profe, tenemos una pregunta que dice ¿qué es una merienda saludable para un niño de 5 años? Tenemos que tomar en cuenta todas estas recomendaciones que mencioné antes. Los niños de 5 años son niños pequeños que necesitan porciones pequeñas. Entonces puedo poner agua para sus meriendas y darle alguna fruta. Puede ser, por ejemplo, media taza de fruta que podemos probar para colocarle en su merienda. Pero vuelvo a repetir, tenemos que tomar en cuenta si ese niño sale desayunado de la casa, que sería lo ideal, o si no sale desayunado y a qué hora vuelve, o si le dan comida en el comedor de su escuela, porque si le dieran comida en el comedor de su escuela, si quisiera llevar algo, lleva su media tacita de fruta, pero en realidad con lo que le dan en el comedor es más que suficiente. Y tenemos otra pregunta que dice ¿cómo se puede manejar el tema nutricional cuando un niño presenta desórdenes sensoriales y cuesta mucho que se alimente bien? Ok, cuando hay desórdenes sensoriales ya tenemos un reto para trabajar con ese niño y ese niño debe ser visto y valorado por un especialista porque hay todo un protocolo de trabajo para ir logrando poco a poco que ese niño nos vaya aceptando mayor cantidad de texturas, mayor cantidad de colores, de sabores y ir ampliando así la gama de alimentos que puede consumir. Pero si el problema ya está diagnosticado, es importante buscar un especialista para trabajar el tema, la mamá y el niño, para que realmente se pueda ir viendo un avance. Perfecto. Por ahora no tenemos más consultas, si no cualquier cosa respondemos también en el chat.
Cualquier otra duda que tengan pueden anotarla por acá para contestarla en cuanto vayamos viendo sus consultas o sus observaciones. Yo me despido. Espero que esta reflexión que tuvimos les haya servido un poquito para mirar qué están haciendo cada día y para ver cómo podemos mejorar la alimentación de nuestros hijos. No se olviden que lo más importante es individualizar, cada niño tiene su entorno particular y hay que revisar dentro de ese entorno qué es lo que se necesita. Y pues aquí estoy, si necesitan para alguna duda, con muchísimo gusto. Espero que tengan una linda tarde y les agradezco la compañía en este ratito.